Caso clínico número 1. Tema de estudio, cabeza y cuello. Anatomía y laboratorio 1. Docente, Liliana Valladares Torres. Integrantes del grupo, Luisa Fernanda Cuero, Isabel Ardila, Luisa Fernanda Vega, Juan Martín Correa y Juan Camilo Sánchez. Todos del horario de 9 a.m. a 11 a.m. Entonces vamos a iniciar con la anatomía del cuello. El cuello es la región que une la cabeza con el tronco y los miembros superiores. Como límite superior encontramos el borde inferior de la mandíbula, el apófisis mastoides y la línea nucal superior. Y como límite inferior encontramos la porción superior del manubrio del esternón, las clavículas, el acromion de cada lado y en la región posterior una línea imaginaria entre el acromion y el proceso espinoso de C7. Las estructuras que encontramos en el cuello son las glándulas salivales y parótidas, el esófago, la tráquea y la laringe, los cuerpos vertebrales, las arterias carótidas, venas yugulares y pares craneales número 9, 10, 11 y 12. Los músculos del cuello los podemos clasificar como los suprayoideos e infrayoideos en la región anterior. En la región lateral podemos encontrar el esternocleidomastoideo y los escalenos, y en la región suboccipital los músculos suboccipitales. Para este caso vamos a tomar como referencia las zonas de Monson, que son estas tres que se pueden observar en la imagen, delimitadas por las siguientes estructuras. La zona número 1, delimitada por las clavículas y el esternón y el borde inferior del cartílago cricoides. La zona número 2, delimitada por el borde inferior del cartílago cricoides y el ángulo de la mandíbula. Y la zona número 3, desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo. En la primera zona podemos encontrar la carótida común, arterias vertebrales, subclavia, la vena yugular y subclavia, la médula espinal, el nervio laríngeo recurrente y el décimo par craneal, la tráquea, el esófago y el conducto torácico. En la zona número 2 encontramos las arterias carótidas y vertebrales, venas yugulares, médula espinal, nervio laríngeo recurrente, décimo par craneal, hipofaringe y esófago. Y en la zona número 3 encontramos las arterias carótidas y vertebrales, venas yugulares, médula espinal, pares craneales número 9 y 12 y el tronco simpático. La irrigación y la inervación de la zona número 2, que es en la que nos vamos a enfocar, está dada por las arterias carótida común y carótida externa, con sus ramas tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial y occipital. El drenaje venoso está dado por la yugular externa, sus ramas yugular anterior, vena comunicante, retromandibular posterior. De la yugular interna encontramos la tiroidea media y el tronco tirolingofacial. Y la inervación está dada por el plexo cervical, el tronco simpático cervical, sus ganglios y los pares craneales número 9, 10, 11 y 12. Primero que todo vamos a definir un trauma de cuello. Un trauma de cuello es toda lesión que afecta la región comprendida entre el borde de la mandíbula hasta la base del cráneo en su parte posterior y en su parte inferior, el borde superior de la clavícula y la séptima vértebra cervical. Las lesiones cervicales traumáticas suponen un 5 o un 10% del total de las lesiones traumáticas y acarrean una alta tasa de mortalidad debido a que varias estructuras vitales pueden resultar dañadas, siendo las heridas por arma blanca las más frecuentes, como en este caso. Voy a definir la presencia de signos duros. Los signos duros están definidos por lesiones aerodigestivas, neurovasculares, hematoma expansivo o pulsátil, como es en este caso, y si se lesiona el platisma, se debe asumir que las estructuras más profundas pues también han sido lesionadas hasta que se demuestre lo contrario. Conforme al hematoma expansivo pulsátil, las hemorragias vasculares se pueden diferenciar por lo siguiente. Una hemorragia venosa, que es el sangrado que procede de pequeñas venas lesionadas y la sangre sale de forma continua pero sin fuerza. Esta es de color rojo oscuro. O una hemorragia arterial, que es pulsátil y la sangre es de un color rojo brillante y sale de forma en chorro intermitente gracias al bombeo del corazón. Interpretación del caso. Jesús David Rodríguez Peralta es un paciente de 21 años traído por una patrulla alrededor de las 2:15 de la mañana, con una pequeña herida en su lado derecho del cuello causada por un arma blanca, con un sangrado activo moderado, que al inicio era escaso, y un hematoma perilacional pulsátil, además de una excoriación en su región temporoparietal derecha. Jesús David
niega y tampoco posee signos de dificultades respiratorias. Tampoco presenta limitaciones para la movilización de su cuello, pero sí dolor en esta acción. Además de contar con una sensación de pesadez. En su anamnesis afirma que se encontraba en una reunión desde las 10 de la noche con sus amigos consumiendo bebidas alcohólicas, donde se presentó una riña en la que los demás integrantes resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo por elementos contundentes hasta la llegada de la policía. Jesús David presenta signos vitales estables, excepto una tensión arterial alta. Más es esperable debido a su estado de agitación y dolor. La lesión de Jesús David es una herida lineal oblicua en zona 2 del hemicuello derecho a 2.5 centímetros laterales de la línea media del cuello. Con los hallazgos clínicos previos y después del examen físico, podemos determinar una relación anatómica con el trígono carotidio del cuello, que se encuentra limitado superiormente por el vientre posterior del músculo digástrico, anteriormente por el vientre anterior del músculo moyoideo y posteriormente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Estas estructuras contienen dentro de sí a la arteria carótida común, sus bifurcaciones, la arteria carótida externa e interna, a la vena yugular interna, las primeras ramificaciones de la arteria carótida externa. Para la clasificación de las heridas en el cuello, tenemos que tomar en cuenta que esta lesión fue causada por un arma blanca y en un lugar no estéril. Por ende, inicialmente podemos determinar que esta herida es contaminada. Ahora, según su grado de invasión en el cuello, podemos determinar que fue una herida penetrante, debido a que la profundidad de la incisión tiene con una continuidad mayor a la del músculo cutáneo del cuello o músculo platisma. Llega a la lámina superficial de la fase cervical profunda, el esternocleidomastoideo y finalmente al paquete yugulocarotidio. Hemos encontrado varios hallazgos al momento de realizar el examen físico y la anamnesis al paciente, entre ellos la punción a la vaina carotidia, lo que generó el hematoma pulsátil en crecimiento, también unas posibles venas afectadas como la yugular interna y externa, la arteria carótida. También se descarta daño en el nervio laringio recurrente del nervio vago. Esto por el examen en el que el paciente no tiene ninguna dificultad para hablar. Las heridas en esta zona pueden producir lesiones en la vía respiratoria y en la vía digestiva, la tráquea y el esófago. Se descarta pues el paciente no presenta disfagia, problema para deglutir, ni disnea, problema para respirar. Al lesionar la arteria carótida no está llegando la suficiente sangre al oxígeno. Se acumula entre las fascias cervicales y la vaina carotidia, lo que explicaría la sensación de pesadez que está refiriendo el paciente y el hematoma pulsátil que está creciendo moderadamente. Bueno, ahora respecto a los diagnósticos, en primer lugar tenemos un corte del ramo comunicante de la vena yugular externa con la vena yugular anterior, que vendría siendo más o menos a este nivel. Este diagnóstico se incluye por la posición del corte en su relación anatómica con el esternocleidomastoideo y su superficialidad, pero a su vez se descarta porque el hematoma es causado por la contención de sangre en las fascias superficial y vaina carotidia, y este ramo se encuentra anterior a las mismas.
Y además, dado que el hematoma perilesional es pulsátil, el ramo comunicante de la yugular externa no tiene el caudal suficiente para causar esa condición. Bueno, ahora el segundo diagnóstico posible es un corte en la vena yugular interna, básicamente a este nivel. Y se incluye este diagnóstico porque si se considera su profundidad y al haber sido una herida penetrante en el cuello, es muy probable que el arma blanca haya alcanzado a la vaina carotidia. Asimismo, a la vena yugular interna, que es la más superficial de esta estructura. Pero se descarta porque la sangre venosa fluye de manera uniforme a una presión baja, siendo incapaz de formar un hematoma pulsátil a diferencia del arterial que lleva el pulso del corazón. Finalmente, el diagnóstico número 3 y el definitivo es un trauma por herida de arma blanca de 3 centímetros en la zona 2 del hemicuello a 2.5 centímetros de la línea media con punción de la arteria carótida común. Se llega a este diagnóstico porque, como ya se ha visto anteriormente, el paciente presenta un hematoma perilesional pulsátil en expansión, indicando una acumulación de sangre con un flujo carotidio en la vaina carotidia, fascia infraoidea y la lámina superficial de la fascia cervical, filtrándose a través de la herida como un sangrado moderado activo, característico de una lesión en un vaso sanguíneo de esta magnitud. Como consecuencia de todo esto, se podría formar un aneurisma o un pseudoaneurisma entre las túnicas de la pared carotidia por la ruptura previamente mencionada. Y más o menos el corte sería de este nivel. Debido a la gravedad de las lesiones, Jesús David es trasladado a la Fundación Valle de Lili. Al llegar se informa al cirujano de trauma sobre la situación actual del paciente. Masculino de 21 años en estado de embriaguez con herida penetrante en la zona 2 del hemicuello, sangrado pulsátil y hematoma creciente, sensación de pesadez y sin déficit neurológico. Se remite a la fundación con la instalación en la que nos encontramos dificultad de estudio del trauma. También no estamos capacitados para realizar la exploración quirúrgica de la herida. Se recomienda realizar estudios radiológicos como la ecografía Doppler y arteriografía para buscar heridas internas que no pueden ser observadas a plena vista. Pruebas diagnósticas o radiológicas. Vamos a empezar con el Doppler, que es la cual no es radiológica, pero es importante mencionarla. Es una ecografía que no es invasiva, la cual calcula el flujo de sangre en los vasos sanguíneos y la rapidez de esta por medio de ondas sonoras de alta frecuencia. Es una alternativa a los procedimientos invasivos como la angiografía. Esta ayuda a detectar lesiones en las arterias. Una angiografía carotidia por sonda o por catéter, que es esta de acá. Es un procedimiento de imágenes invasivas que consiste en insertar un catéter en un vaso sanguíneo, ya sea en el brazo o en una pierna, y guiar a las arterias carótidas con la ayuda de una máquina especial de rayos X. El medio de contraste se inyecta a través del catéter para que se tomen las películas de rayos X de las arterias carótidas. Este procedimiento se considera un patrón oro para obtener imágenes de la carótida y los vasos cerebrales. Se usa para evaluar o confirmar la presencia o estrechamiento u obstrucción de las arterias carótidas. Determina el riesgo de un accidente cerebrovascular a futuro. Determina la necesidad de tratamiento adicional como es la cirugía o angioplastia y un aneurisma, como se puede presuntamente estar dando en este caso. Angiografía por resonancia magnética, que es esta de acá. Utiliza un poderoso campo magnético de ondas radio y una computadora para evaluar los vasos sanguíneos y ayudar a identificar las anomalías. Este examen utiliza radiación y podría requerir de una inyección de material de contraste. La probabilidad de que el material de contraste utilizado para la angiografía de resonancia magnética cause una reacción alérgica es más baja que la del material de contraste utilizado para las angiografías computarizadas. Los médicos utilizan esta angiografía para identificar anormalidades tales como los aneurismas en la aorta, tanto en el tórax como en el abdomen, y detectar lesiones en una o más arterias del cuello, tórax, abdomen, pelvis o miembros del paciente luego de un trauma. Angiotomografía computarizada, que es esta de acá. Utiliza una inyección de material de contraste en sus vasos sanguíneos y la tomografía computarizada para ayudar a diagnosticar y evaluar enfermedades de los vasos sanguíneos o condiciones relacionadas tales como los aneurismas o los bloqueos.
Las angiografías computarizadas, las tomografías computarizadas se llevan a cabo generalmente en el departamento de radiología. Por último está la exploración quirúrgica, la cual es la última como último, pues es un último recurso y es obligatoria en las lesiones penetrantes cervicales de la zona 2. Esta conducta se ha mantenido en caso de pacientes con signos o síntomas de daño o lesión significativa de estructuras vasculares como inestabilidad hemodinámica, hemorragia masiva, hematoma expansivo pulsátil, como lo vemos en este caso. Y tenemos un tratamiento inicial que sería limpiar la herida, controlar la hemorragia del cuello con presión directa sobre el lado derecho en zona 2 del hemicuello, profilaxis antitetánica, analgésicos, antibióticos y acceso para un catéter venoso desde una vía periférica. En conclusión, se tiene un paciente masculino de 21 años con un diagnóstico de trauma por herida de arma blanca de 3 centímetros en la zona 2 del hemicuello, a 2.5 centímetros de la línea media, con punción de la arteria carótida común. Posteriormente al tratamiento en clínica y en la remisión a la Fundación Valle de Lili, se le recomienda como modificaciones de su estilo de vida, de acuerdo con la National Stroke Association, para el tratamiento de enfermedades de las carótidas. Primero, dejar de fumar, pues el paciente era un fumador activo, controlar la presión arterial alta, el colesterol, enfermedades cardiovasculares, estar pendiente de fibrilación auricular, ya que aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos y puede ocasionar accidentes cerebrovascular, limitar el consumo del alcohol, siendo un consumo moderado promedio, 1 o 2 bebidas al día para los hombres.